Seguimos en Escáner, candidatos a jefe de gobierno, acá en la medida de nuestra posibilidad de haber lugar para todo el mundo. Vinieron los candidatos más apoyados hoy en las encuestas, los que le siguen, pero nosotros, a ver, la gente tiene derecho a conocer cuáles son las propuestas y nosotros creemos humildemente que tenemos el deber de ayudar a que esto se conozca. Lía Méndez. Qué interesante eso que estabas diciendo. Hacemos lo que podemos. Si todos tuvieran esa visión, bueno, otro gallo cantaría. Problema de los otros. Yo hago lo que me parece que hay que hacer. Excelente. Lía Méndez, ¿sigue siendo vecina de Boedo? Sí, claro. Ah, bueno, ahí estamos bien. Lía Méndez, candidata del Partido Humanista, es abogada, mediadora, fue legisladora de la ciudad en aquel periodo en que decíamos hace un ratito la izquierda de izquierda, y yo creo que el Partido Humanista se puede englobar en la izquierda, por lo menos la gente lo percibe así. La izquierda tuvo un desempeño muy interesante en la ciudad que después no volvió a repetirse y no se sabe qué va a pasar ahora. ¿Cómo está el panorama hoy? Para el discurso de izquierda en general y para el discurso del Partido Humanista en particular. En realidad, el Partido Humanista, el eje de esta campaña electoral, es la mayor preocupación del Partido Humanista, que es la violencia actual. El grado de violencia creciente que existe hoy, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en tema Ciudad de Buenos Aires, pero... No hablamos de violencia política, hablamos de violencia en la vida cotidiana. De violencia. Es una violencia imparable. Nadie tiene respuestas, nadie toma el toro por las astas. Aquí se habla, como tema de campaña, de inseguridad, pero la inseguridad es la sensación que tiene la gente frente a un montón de factores que le generan internamente violencia y que además lo rodean de situaciones de violencia. Pero la inseguridad parece un discurso, parece mal un discurso de la derecha. Sí, la inseguridad, mire, la gente repite lo que escucha por televisión, por los grandes medios. Entonces usted le pregunta cuál es el problema más grave actual, le dicen la inseguridad. Entonces nosotros avanzamos un poco más. ¿A qué se refiere con inseguridad? Entonces terminan diciéndole que no saben si van a salir a la puerta y un vecino, porque le estacionaron el auto en la puerta de su casa, le va a pegar un tiro. Entonces ya no estamos hablando de la actividad delictiva. Estamos hablando de un estado de cosas, de mucha violencia más allá de lo que es delincuencia, y que si esos factores no se analizan y no se tienen en cuenta, no se va a poder salir de esta situación. Fíjese que a lo largo de los años se van produciendo algunas modificaciones por ahí en algunos gobiernos, y sin embargo la violencia es cada vez peor. ¿Y cómo es que no se toma ese tema como tema central? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué proponen frente a la violencia? Nosotros tenemos dos temas, nosotros no somos gobierno, ni vamos a ser gobierno. Pero van a tener una propuesta por ofrecerle a los ciudadanos. Entonces, nosotros analizamos qué es lo que genera tanta violencia. Por un lado necesitamos impulsar que la educación en la no violencia, que no es decirle no a la violencia, sino que es una metodología de acción, sea incorporada en todos los niveles de enseñanza. El Partido Humanista en su momento, en la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene ley básica de educación desde el 96, desde que es ciudad autónoma, ha habido proyectos, el humanismo presentó un proyecto, sin embargo hasta el día de hoy no tiene ley de educación. En ese proyecto de ley se contempla específicamente la educación, formar a los niños, formar a los docentes en la no violencia. Obviamente ese proyecto de ley no fue tratado. Como es un tema central para el humanismo, nosotros juntamos más de 400.000 firmas que apoyaban un proyecto de ley para presentar en el Congreso, a ver si el tema era tratado. Tampoco fue tratado. Entonces, educar en la no violencia, tema central, porque la educación en la no violencia va a generar en las personas un nuevo modo de relación humana. ¿Qué es lo que necesitamos? Hoy el estilo de vida de las personas es totalmente deshumanizado. Se dice que esto no tiene que ver con condiciones materiales de vida, más horas de trabajo, hacinamiento en la ciudad. Tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con todo eso. Porque otro aspecto es el cumplimiento de la ley por parte del Estado. En la Ciudad de Buenos Aires, eludir la responsabilidad del Estado es una política de Estado. Y si no, ustedes pueden ir a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se radican las causas de los vecinos contra el Estado cuando no permite hacer efectivos los derechos que están reconocidos en la Constitución, y están los tribunales abarrotados de causas originadas
en el impedimento o la negación de los derechos humanos. Entonces, yo le digo, para empezar, que el Estado cumpla la ley, que posibilite que cada cual ejerza sus derechos que están reconocidos en la Constitución. Y usted me decía hacinamiento, falta de vivienda. ¿Y cuáles son los derechos esenciales si no son esos? Los pactos internacionales que reconocen derechos sociales, económicos y culturales consideran, por ejemplo, que cualquier persona, que toda persona, tiene derecho a alimentarse. Es un derecho humano, a tener un trabajo. Esos pactos son parte de la Constitución, no solo nacional, sino de la ciudad. Entonces, si usted tiene que hacer un recurso de amparo para lograr que esos derechos se efectivicen, el Estado no está cumpliendo la ley. Así que, a ver, si yo resumo, si me equivoco, dígame. La propuesta básica del Partido Humanista para esta elección es educar en la no violencia y que el Estado cumpla la ley. Exactamente. En materia de salud, nosotros también, cuando yo estuve en la legislatura, propusimos y llevamos adelante un proyecto de ley para generar una red barrial, que son los sistemas de salud barrial, que tiene que ver con la atención primaria de la salud. Tiene que ver con la prevención y con la intervención del vecino en esa parte tan esencial que tiene que ver con lo que a él le importa. No sé si está de más decirle que el proyecto no mereció tratamiento por parte de la legislatura, pero ¿qué prevé ese proyecto de ley? Que por supuesto nuestros legisladores, el doctor Jorge Pompey, que es médico sanitarista, es el candidato que encabeza nuestra lista de legisladores, va a seguir insistiendo con ese proyecto, porque además prevé la atención de alguien que llega a un hospital o a un centro de salud de atención primaria, no solo para darle respuestas desde el punto de vista del diagnóstico, sino garantizar que esa persona tiene cubierto todo su tratamiento hasta que resuelve el problema de salud. ¿Qué implica esto? Medicamentos, pero también prótesis si fueran necesarias. Hoy, para eso, hay que hacer un recurso de amparo para que la justicia obligue al Estado a hacer lo que el Estado tiene obligación de hacer. Me queda el clásico, ya en este programa, 1 minuto, 2 preguntas. ¿Qué hay de positivo en el gobierno de Kirchner, si es que hay algo en estos 4 años? Nosotros hemos señalado que nosotros históricamente hemos estado en contra del pago de la deuda externa. Sin embargo, cuando Kirchner toma esa decisión para sacarse de encima el Fondo Monetario Internacional, nosotros apoyamos esa decisión. El momento histórico planteaba la necesidad de dar ese tipo de respuesta. Así que eso se lo puedo señalar como algo Y la positivo. última, segunda vuelta. Parece que va a ser entre Macri, Tellerman, Filmus, 2 de esos 3. ¿A quién apoya el Partido Humanista? El Partido Humanista en todas las elecciones frente a una posibilidad de segunda vuelta ha mantenido su coherencia de sostener que se presenta, porque obviamente los candidatos No le satisface. No le satisface. Así que... Y van a seguir sin satisfacer en la segunda vuelta. Así es. Gracias, Lía, por haber estado acá. A usted, mucha suerte. gracias. Muy amable. Seguimos nosotros en Scanner.